Ya. Hola, muy buenas tardes. Estamos otra vez en las jornadas de reflexión para la acción. Bueno, nuestro auditorio esté pues, de lo mejor en este proceso de aislamiento. Y bueno, como parte de todas estas charlas que estamos haciendo, hoy presentamos pues un tema bastante preocupante, ¿no? Que es como una situación que se tiene principalmente en las alcaldías del sur de la ciudad, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre vulnerabilidad hídrica por tandeo y el agua sucia en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, es algo que se ve con frecuencia en la alcaldía Xochimilco, en la alcaldía Iztapalapa, etcétera. Y bueno, para estos temas nos va a acompañar Mar Díaz Santos. Ella es investigadora en Colmex, y bueno, ella va a hablarnos, ¿no?, sobre todo este proceso. Y bueno, esperamos que parte como de todas estas reflexiones de todos los temas que hemos estado trabajando nos permita precisamente pues conocer realmente a profundidad cada problema, ¿no? En este caso, pues sobre algo muy, muy preocupante en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, como es la cuestión como de la falta de agua, ¿no? Y la vulnerabilidad que se tiene como habitantes, ¿no? Entonces, bueno, empiezo por darle las gracias a Mar Díaz, que acompaña, y bueno, pues ella nos estaría como hablando de toda esta situación. También recordemos que las preguntas puntuales que quisieran hacernos nos las pueden hacer por el chat. Y bueno, ya al final, unos 10 minutitos antes de acabar, bueno, de llegar como las 9, vamos a empezar a preguntarle a Mar, ¿no?, sobre eh, estas preguntas, ¿no?, que el auditorio quisiera hacernos, ¿no? Bueno, entonces reitero la bienvenida a Mar, le damos pues, las gracias, ¿no?, de estar compartiendo con nosotros estas reflexiones. Y bueno, pues pasaría como el micrófono a la compañera. Buenas tardes, compañera. Hola, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada. Agradezco a toda la coordinación de pueblos, barrios originarios y colonias de Xochimilco por esta oportunidad y sobre todo por la iniciativa que han tenido de formar esta jornada de reflexión para la acción. He tratado de ver todos sus capítulos y si quienes nos están acompañando no los han visto, pues les recomiendo que vayan a revisar todas las publicaciones anteriores que tienen. Y bueno, yo no soy investigadora del Colmex, yo soy estudiante del doctorado en el Colegio de México, sí, en el programa sobre estudios urbanos y ambientales. Y bueno, yo les voy a platicar un poquito sobre mi investigación, que trata sobre la vulnerabilidad hídrica en relación con el tandeo y con el agua sucia aquí en la Ciudad de México. Les voy a presentar algunos resultados que he encontrado en esta investigación. Apenas es una parte de todo el proceso, me falta un año más o menos para terminarla, pero considero que hay hallazgos o hay resultados interesantes que no solamente a la población les puede resultar importantes, también para este espacio de jornada de la acción. Bueno, antes que todo, quisiera que nos hiciéramos una pregunta para un poco situar de qué situación nos vamos a referir la próxima hora. Hoy, ¿quién de ustedes dejó de hacer algo porque se quedó sin agua o ya no le alcanzó el agua? ¿Quién de ustedes dejó a la mitad el lavado o el lavado de trastes? ¿O quién de ustedes hoy no se bañó porque hoy dentro de su hogar no le toca bañarse, sino cada 2 días, o un día sí, un día no, y si se quería bañar, hoy no pudo? ¿Quién de ustedes ha tenido que lavar sus alimentos, sus trastes, su ropa con agua de color amarillo o agua de color tamarindo? ¿Quién de ustedes no ha usado el agua porque llega con un olor como si fuera de caño o de agua tratada y eso impide que se pueda utilizar? ¿Quién de ustedes hoy dejó de lavarse las manos para que sus familiares, niños o niñas, abuelos o abuelitas, pudieran lavarse las manos? Y usted dijo, hoy no me las lavo para que ellas y ellos se las puedan lavar. Estas no son escenarios hipotéticos, son escenarios que pasan todos los días y que en la situación en la que estamos ahora de pandemia, pues se agudizan. Y bueno, quiero que más o menos a partir de esta reflexión podamos empezar. Como
como les dije, es una situación que se está utilizando en este contexto y que, por tanto, mi propuesta, digamos, desde mi estudio, es entender esta situación como una expresión de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es un concepto que se ha utilizado en muchas disciplinas, lo ha utilizado la psicología, la economía, ciencias médicas, en todas partes se utiliza el concepto de vulnerabilidad. Yo retomo el concepto de vulnerabilidad del panel intergubernamental del cambio climático del IPCC y bueno, es un concepto que se enmarca de otra grande discusión, sobre todo de la discusión del riesgo al cambio climático. El riesgo, en pocas palabras, es la probabilidad de eventos o tendencias climáticas por las consecuencias. Entonces tenemos que hay un contexto, sobre todo de la variabilidad natural, que no es natural, sino porque es un resultado de la interferencia antropogénica sobre todo, y del otro lado también tenemos condiciones internas de un sistema, en este caso un sistema social, que son condiciones como las instituciones, como las economías, la infraestructura que tienen, incluso condiciones culturales. Y esta relación, cuando aparece una amenaza como esta variabilidad climática y las condiciones que tenemos del otro lado, genera cierto proceso de riesgo y de vulnerabilidad. Para que haya riesgo tiene que haber sí o sí tres condiciones. El peligro o la amenaza, en este caso el IPCC lo retoma como la variabilidad climática, la vulnerabilidad y la exposición. En un ratito vamos a ir platicando sobre esto. Entonces, el IPCC, el panel intergubernamental, se reúne mediante distintos grupos de trabajo durante varios años a discutir cuál es el impacto, cuáles son los riesgos, cuáles son los cambios sobre el tema del cambio climático. Pero la primera vez que apareció el término de vulnerabilidad en sus discusiones y sobre todo en sus informes fue en el 2001, en el tercer informe. El último informe que está vigente es el quinto informe, que fue del 2014, ahora se están preparando para el 2021. Y bueno, las definiciones han cambiado, porque los grupos de trabajo son grupos conformados por expertas y expertos que tienen las experiencias del impacto del cambio climático muy diverso, porque son de todas las partes del mundo. Entonces la definición no ha estado fija, afortunadamente. La última definición de vulnerabilidad es como aquella predisposición a ser afectado negativamente. La vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos y elementos que incluyen sensibilidad, susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de respuesta y adaptación. Esto es importante porque desde el 2001 hasta el 2014, aunque las definiciones han cambiado, hay tres características que no cambian, que es la exposición, que es la sensibilidad y la capacidad adaptativa. Sin embargo, como también el concepto de vulnerabilidad ha cambiado, también los conceptos de sus características se han modificado a lo largo del tiempo. Y después de una revisión un poquito extenuante de los informes del IPCC, que llegan a tener hasta 1000 cuartillas, se pudo sistematizar como algunas características que van definiendo a cada dimensión de la vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, la exposición. En la exposición hay elementos que sobresalen, ¿no? Y más, les recuerdo, si quiero utilizar el término de vulnerabilidad para poder comprender qué es lo que pasa con un contexto de tandeo de mala calidad, como nos ocurre aquí en la Ciudad de México. Entonces empiezan a sobresalir ciertas palabras, ¿no? O sea, la exposición se refiere a lo físico, ¿no? En este caso, ellos están hablando de las variaciones climáticas, a la magnitud, a lo que es externo. La sensibilidad es lo que es interno del sistema, no solamente del sistema social, sino incluso del sistema humano, de la persona. Puede hablarse de las condiciones sociales, económicas, culturales, políticas y ambientales. Y la capacidad también ha sido un concepto también muy utilizado y ya muy gastado, pero sigue siendo y sigue teniendo importancia en el sentido de que se refiere a cómo se da respuesta a esa exposición. Son tres elementos que están unidos y que de eso depende de que haya vulnerabilidad o no, o qué nivel o qué grado de vulnerabilidad.
En pocas palabras, para que yo no me pierda cada vez que voy leyendo, cada vez que quiero explicarlo, yo lo simplifico así. Espero que si hay algún purista del IPCC no se enoje, pero entiendo la exposición como lo que afecta, es lo externo, es lo físico, mientras que la sensibilidad es cómo resulta afectada. Es lo interno, son las condiciones de mi sistema interno. Y la capacidad, ¿qué es aquello que se hace para enfrentar a ese impacto? ¿No? Estas tres dimensiones siempre están en juego en contextos o en situaciones donde siempre hay un peligro o una amenaza latente. En la literatura, la capacidad a veces se usan indistintamente, a veces se usa susceptibilidad por exposición, sensibilidad por exposición, sensibilidad por vulnerabilidad. Realmente no hay una congruencia del uso de los términos, pero para nuestra investigación, pues así es como los estamos definiendo. Y hay algo muy interesante en el tema de la capacidad, porque al revisar la literatura sobre eso que tienen las personas para poder enfrentar el riesgo, la amenaza, a veces lo ponen en distintos verbos. Y esto no es una distinción inocente. Realmente cuando agrupamos, cuando observamos en qué nivel se ubica cada verbo, vemos que sí hay un proceso y que algunos autores están hablando de cierto momento, no sé si conscientemente, pero de ciertos momentos de esa capacidad adaptativa, ¿no? Por ejemplo, algunos usan evitar, otros prever, anticipar, resistir, y lo más común es decir responder o hacer frente, como yo lo hago, o recuperarse o superar. No es lo mismo decir evitar que responder o hacer frente. Evitar implica una serie de acciones tanto institucionales, económicas, culturales, etcétera, que responder y hacer frente, que ya lo tienes ahí, bueno, a ver cómo nos libramos. En este sentido, la vulnerabilidad sí se ha utilizado como una forma de poder entender los problemas que están relacionados con el tema del agua, desde los cuerpos de agua superficiales, la explotación de aguas subterráneas, presión hídrica, la escala de cuenca, la infraestructura hidráulica, la disponibilidad per cápita. Hay muchos autores que han utilizado el concepto ya en los estudios del agua, así que bueno, estamos respaldadas en ese sentido. Solamente esto lo pongo para que la gente, para decirlo, para dar el mensaje que es cierto que la vulnerabilidad definida por el IPCC es un gran parteaguas que nos permite repensar una condición como el tandeo o la mala calidad del agua, pero desde la academia, que es desde, digamos, puede decir trinchera, donde yo estoy, ahí lo que se tiene que hacer es proponer también otras formas teóricas y metodológicas para poder acercarte a un problema, poder analizarlo y con toda la esperanza poder proponer algo para su resolución. En mi propuesta está utilizar el concepto de hábitus de un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu, no me voy a centrar mucho en esto, pero que tiene la definición contiene características que entre más yo leía, más decía está hablando del tandeo este sociólogo francés. Pero bueno, si por ahí hay algún purista de Bourdieu también seguramente se está enojando un poco. Entonces, bueno, yo en mi discusión teórica integro estas dimensiones de esta categoría analítica del hábitus, que el hábitus es el conjunto de esquemas y de sistemas de percepciones, valoraciones y acciones de un determinado campo. Es decir, es todo lo que nos permite estar en sociedad. Son todas las reglas, tanto del lenguaje, del comportamiento, que nos permite percibir, interpretar, valorar, decir esto es así, esto no es así, esto está sabroso, esto no. Y todo eso nos permite una tercera, que es realizar las prácticas. Y es un ciclo porque son como estructuras que nos permiten la acción cotidiana, estructuras que se construyen históricamente, pero a la vez la acción cotidiana vuelve a modificar esas estructuras. Entonces ahí la gente también es muy, muy importante. Esto me gustaría como que quede claro que lo presento porque la vulnerabilidad
planteada por el IPCC es un concepto muy general y muy abstracto, que viene desde muy arriba y está pensado para problemas como grandes sequías, como inundaciones, como eventos extremos, pero si queremos utilizar un concepto de ese tamaño, tenemos que ser creativas y creativos y poder utilizar y ver la forma de cómo aterrizamos ese conceptote a un contexto como es el tandeo y la calidad del agua. El hábitus a mí me permitió vincular todo lo que el IPCC no ha visto, como todos esos procesos subjetivos, todos esos procesos históricos que también influyen en la exposición, que también influyen en la sensibilidad y que también determinan el tipo de prácticas que se lleven a cabo, ¿no? Entonces, bueno, esto es solamente como de paso. En este sentido, bueno, yo propongo como entender a la vulnerabilidad hídrica como una construcción también subjetiva que responde a la cotidianidad, que no solamente responde a extremos y externos, sino que se puede de manera inmediata y bueno, que el tandeo nos permite ver también distintos niveles de vulnerabilidad hídrica, así como la mala calidad del agua. Bueno, primero voy a empezar con detallar o señalar, al contrario, generalmente unos puntos sobre el diagnóstico de la situación del agua. ¿Dónde estamos? ¿No? Y primero, bueno, tenemos una gestión del suelo que ha permitido una expansión urbana desordenada. En tan solo 6 años se permitieron construir las construcciones de 1.200 obras en 700 colonias. SACMEX da dictámenes de factibilidad en zonas donde él mismo dice que ya no hay una presión alta de agua ahí, es decir, está en zona roja porque hay más demanda del agua que hay. Sin embargo, aunque él dice en esas zonas no se puede construir, él da los dictámenes de factibilidad ahí. Xochimilco tiene varios casos, por ejemplo, el caso del Chedraui. Otro es la sobreexplotación. 4 de los acuíferos, de los 7 acuíferos que abastece el Valle de México están sobreexplotados. Tenemos 526 pozos y la profundidad van desde los 200 metros, la mayoría tiene 200 metros, pero también tenemos pozos que tienen 1.000 metros o un pozo que tiene más de 2.400 metros en San Pedro Mártir, en Tlalpan. El estrés hídrico se extrae 6 veces más agua de lo que se recarga naturalmente. Entonces imagínense cómo está el acuífero. Esto también genera subsidencias, el hundimiento de la ciudad en algunas partes se hunde hasta 40 centímetros, en otras partes se hunde 4 o 7 centímetros. Dependemos, el 30% del acceso al agua y de la presión también depende de fuentes externas como el Cutzamala, el Lerma, en el norte el sistema Barrientos, y bueno, eso si no tenemos conciencia de todos los procesos naturales que hay en estas cuencas, también nosotros vamos a sufrir un impacto mucho más fuerte. La red de la infraestructura está obsoleta, tiene 60 años, se ha calculado que aproximadamente en un 35 o en un 40% se pierde el agua en fugas, y si se hace un conteo, que son fugas puede ser, o que son tomas clandestinas, o que son tomas de algunas empresas de piperos, etcétera, pero es 40% que no está contabilizada. Si se hace un conteo, esa agua podría llegar a 3.6 millones de personas en la Ciudad de México. Otro de los problemas es que el agua residual solamente se trata el 10%. Hay muchos elefantes blancos de potabilizadoras, por ejemplo, que primero no se realizaron el análisis de calidad del agua del pozo, entonces cuando se quiere tratar esa agua pues no funciona, ¿no? Pero en realidad esto no es como un accidente, sino esto es parte de una trama de corrupción también que ha habido en la Ciudad de México desde hace mucho tiempo. Otro de los elementos que pocas veces se menciona, pero que me parece que es importante meterlo en esta red de diagnóstico de cómo está el agua en la Ciudad de México, es el personal de SACMEX. Son 12,000 trabajadoras que la manera en que han llegado ahí no necesariamente comparte con las exigencias técnicas o de conocimiento que se pueden tener en algunas áreas. Por ejemplo, hay una área de recién formación que la subdirectora
constructora tiene un equipo de algunas personas que no tienen ningún tipo de conocimiento de esa área, ¿no? Entonces, para avanzar ese tema, que además es nuevo, no puede porque tiene que primero capacitar, pero no es como capacitar solamente a la población laboral que está dispuesta, sino que también se arrastran como muchas relaciones, o sea, es un proceso interesante que también hay que tener en cuenta. Y algunos también han ingresado por herencia de plaza. En una entrevista con un funcionario del sistema de aguas de la Ciudad de México, me decía que de pronto a veces el problema no era que no hubiera agua o que hubiera alguna fuga, sino que simplemente el valvulero que le tocaba se quedaba dormido o algún error humano, dijo él, ¿no? Tenemos también otro grupo de empresas que no buscan la eficiencia, sino buscan la utilidad. Entre sus funciones está la reparación de fugas, por ejemplo, y de pronto una fuga no queda porque no utilizan el material correspondiente, ¿no? Esto también es parte de la información que me han dado algunos funcionarios de SACMEX. Por supuesto, la histórica captura política, el condicionamiento del acceso al servicio o la distribución de sistemas de almacenamiento a cambio del apoyo al partido o del voto. Y bueno, también hay una falta de planeación de la prevención y el manejo ante emergencias sanitarias. Esto ya lo vimos en el desafortunado sismo del 2017 y ahora con la pandemia del COVID-2019, la respuesta de la autoridad del agua es mediante la renta, préstamo de pipas y la reparación de fugas, ¿no? En realidad no se tiene un ordenamiento de acción para estas situaciones. Y el tema que más nos interesa, sobre todo por el contexto que queremos estudiar, es la desigualdad socioespacial en el acceso al agua. Aunque hay una cobertura del 98%, es decir, hay red casi en todas las partes donde hay viviendas, eso no quiere decir que haya agua en esa tubería, esto ya se sabe. Sin embargo, esto no se ha cambiado. Por ejemplo, a nivel internacional, los Objetivos de Desarrollo Sostenible evalúan el punto del agua, qué tanta cobertura tiene, y pues aquí ya tenemos 10, o sea, ya se evaluó como, aquí en la Ciudad de México no tienen un problema del agua porque tienen la cobertura, perfecto. Pero estas evaluaciones tienen que cambiarse a otros parámetros y esta investigación trata de apoyar esa idea. Bueno, ese es un poquito de nuestro contexto que tenemos. Es bastante complicado, pero entre todo este contexto también está el objetivo de cumplir el derecho humano al agua. El 8 de febrero de 2012 se aprobó la reforma constitucional al artículo 4, en donde se establece que toda persona tiene derecho al acceso, disponibilidad y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. ¿Esto qué quiere decir? Solo por la condición de ser humano se tiene que garantizar un acceso suficiente, salubre, aceptable y asequible. Y el Estado, subrayado, es quien lo tiene que garantizar. Sin embargo, si pensamos en el tandeo y si pensamos en la mala calidad del agua, ahí ya estamos violando o atentando contra al menos 3 principios del derecho humano al agua. El tandeo contra la accesibilidad y la suficiencia, y la mala calidad del agua contra la salubridad. Bueno, vamos a empezar con el tandeo. De tiempo. ¿Qué es el tandeo? El tandeo es la forma de distribución de agua mediante la red pública por horas al día o por días a la semana o por días entre semanas. Esto es la idea general del tandeo, ¿no? Aunque sea muy importante, aunque algunos funcionarios digan que la mayor parte de la ciudad, si no es que toda la ciudad, se distribuye el agua de manera mediante el tandeo, no es un concepto que aparezca en ningún instrumento de política pública, ni en las leyes, ni en los programas. En ningún lado aparece ni suministro intermitente, ni tandeo, ningún lado. Es muy importante porque en el 2010 se calculaba que para el 2025 la ciudad se iba a abastecer del 55%, pero eso
mediante el tandeo, pero eso ya se cubrió desde el 2018. Es decir, nos adelantamos 7 años a la cobertura por tandeo que se tenía planeada. En el 2010 la cobertura por el tandeo era de apenas el 25%. También, ¿cómo se condona? La condonación, que es ya no cobrarles el agua o cobrarles una cuota fija de aproximadamente 100 pesos. Tampoco está claro en ninguna reglas de operación, ni cómo se va a distribuir el tandeo, ni cómo se va a condonar. Es como un hoyo negro. Cuando tuve a las autoridades enfrente, por supuesto les tuve que preguntar y me respondieron que era cierto, que no está en ningún lado y que se distribuía de forma salomónica. Es decir, que entre todos se veía la manera en que fuera más justa, que no se afectara no tanto a unos ni tanto a otros, sino que entonces, bueno, eso y nada. Pero hay otra discusión con el tandeo, porque se dice, como veíamos en el derecho humano, tiene que ser suficiente. El agua tiene que ser suficiente, pero ¿qué es suficiente, no? ¿Cómo lo vamos a medir? Y no es una pregunta como así espontánea, sino que realmente cuando vas a las fuentes, la suficiencia pues se mide en litros, pero cuando vas a las calles, la suficiencia se mide en cantidad de tiempo. En las calles nunca nadie ha dicho, sí, yo recibo 72 litros al día o 120 litros al día. En la calle la gente está recibiendo el líquido por horas. Yo recibo 2 horas de agua, ¿no? Bueno, esto rápidamente, si medimos el tandeo en relación a la suficiencia en litros, pues SACMEX ha dicho que consumimos en México 300 litros por persona, esto en promedio. Pero es cierto, como les decía, que hay zonas en donde se consumen 1000 litros, colonias que consumen 1000 litros al día, y hay colonias, como lo acabo de leer, que consumen 6 litros al día. Entonces el acceso es muy irregular y muy diverso. La cantidad recomendada por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, es de 100 litros, y siempre se dice que en la Ciudad de México se pasa esa cantidad de agua, ¿no? Que tenemos que hacer algo para disminuirla, pero bueno, se tiene que tomar en cuenta que hay mucha población que consume muy poquita agua. Incluso en un estudio se encontró que los hogares con más ingresos consumen 6 veces más agua que los hogares de menos ingresos. Es decir, si hay una relación entre el nivel de ingresos y la cantidad de consumo del agua. Si pensamos el tandeo como suficiencia de tiempo, es decir, de horas, de días, pues sí, entendemos que el tipo ideal sería 24 horas los 7 días a la semana. Sin embargo, en ningún instrumento, en ningún lado se dice que esto tiene que ser así. Y por ahí aparece como una idea tanto de académicos como de funcionarios en la Cámara de Diputados, porque se preocupan qué tanta población recibe agua todos los días, todas las horas, 24 horas, los 7 días de la semana. De hecho, la jefa de gobierno actualmente tiene una de sus principales metas es que toda la población de la Ciudad de México reciba agua todos los días del año, no todo el día, sino todos los días del año. Entonces sí es un parámetro importante, pero en ningún lado se habla de la suficiencia de tiempo. Por ahí Naciones Unidas habla de continuidad, ¿no? Que tiene que ser continuo. Suficiente es muy abstracto, pero Naciones Unidas dice continuo. Bueno, eso ya nos da alguna idea. Y también la Organización Mundial de la Salud se ha referido al tiempo, la cantidad suficiente de tiempo, de 30 minutos. Si la persona va, se espera en una fila o para obtener el agua y regresa a su casa en 30 minutos, el servicio es limitado. Para que sea un servicio seguro, ¿no? Dice la OMS, debe estar disponible cuando se necesite. Y dice eso nada más, o sea, no dice todo el día, no dice 20 horas, 12 horas, todas las mañanas. Entonces, lo que quiere decir con esto de no está definida la suficiencia, nos lleva a todas estas series de problemáticas que se viven todos los días. Esta gráfica muestra un poco esta disparidad. Algunas alcaldías tienen 3 días a la semana, 2 días a la semana, incluso 14 horas a la semana agua, ¿no? La gráfica de abajo muestra que la población que recibe agua por menos días ha crecido. Por
ejemplo, la línea azul era la gente que tenía agua cada tercer día. Y no es que ya tenga agua diario, sino que esas personas que antes tenían agua cada tercer día, ahora tienen agua 2 veces a la semana, o 1 vez a la semana, o de vez en cuando. Esta es una gráfica de las colonias de tandeo que aparece en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Cada año enlista todas las colonias que reconoce como colonias tandeadas y en la última administración se especificó cuáles eran las colonias con tandeo y cuáles eran las colonias condonadas. Pongo ahí las imágenes de los ex jefes de gobierno y de la jefa de gobierno para ver un poco cómo se maneja la información también, ¿no? Y porque sabemos todas y todos que el agua es un tema político puro, digamos. Por ejemplo, con AMLO la cantidad se mantuvo. Con Ebrard como que varió, incrementó. Con Mancera se mantuvo, como si hubiese habido bonanza en esa época de agua, sobre todo, ¿no? Y con Claudia Sheinbaum también incrementó otra vez la línea de las colonias que están con tandeo, y además por primera vez se reconoce como las colonias con tandeo y las colonias condonadas, que la mayoría son de Iztapalapa. Estas colonias condonadas se ubican en la periferia de la ciudad, en las partes altas, en las alcaldías de Gustavo Madero, Iztapalapa, Xochimilco, Magdalena Contreras, Coajimalpa, Álvaro Obregón, Tláhuac, etc. Abajo vemos una gráfica cómo han cambiado durante los últimos 20 años el número de colonias condonadas por alcaldía. Por ejemplo, la Verde Olivo, con los puntitos, es de Iztapalapa y se disparó. Bueno, quiero decir también que ese tandeo en el último año abarcaba 549.220 viviendas, en donde habitaban 2.026.275 habitantes. Esto es una cifra importante que quiero compartírselas porque solicité a SACMEX cuál era el total de población que vivía bajo tandeo, y bueno, me dijeron que ese dato no existía. Entonces, en colaboración con una amiga, nos pusimos a rastrear como las AGEPs que abarcaban cada colonia, y contar a la gente y contar a las viviendas, y así es como se construyó. La calidad del agua también es otra cuestión, ¿no? La calidad es el estado natural del líquido, y la contaminación del agua es cuando el estado natural cambia por actividades humanas, sobre todo y por cuestiones ambientales, ya que puede haber cuerpos de agua que son salobres en sí mismas. O sea, la contaminación ahí sí o sí tiene que intervenir la mano del hombre. La calidad implica el grado en que su composición no ha sido alterada por la actividad antropogénica, o el grado en el que su composición no afecta a la salud humana ni el uso de la misma en actividades productivas. Entonces, mientras que el agua no nos es un agua con un alto grado de calidad, o sea, es un agua no contaminada, digamos. Si no nos causa, con base en esta definición, ¿no? Si no nos causa enfermedades, no está contaminada. SACMEX tiene un link en su página de internet en donde se hacen monitoreos diarios de muchas muestras en muchas colonias, en todas las alcaldías, para analizar estos componentes del pH, de la turbiedad, de la dureza, el cloruro, del hierro, el manganeso. Sin embargo, aunque es una base muy, muy completa en el sentido que abarca estos indicadores y que es muy longeva también, y una puede como ver, no se puede observar claramente. Usted puede hacer el ejercicio y buscar su colonia y ver cómo anda de pH y de todo, pero no refleja exactamente los problemas de calidad. Hicimos el intento, por ejemplo, de visitar la colonia Guadalupe Tepeyac, que rebasaba un poquito de manganeso. Y dije, bueno, si rebasa un poquito, puede que por ahí. Al ir, por supuesto que la colonia dijo, no, aquí no hay ningún problema de calidad, el agua está perfecta, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue buscar, solicitar mediante una solicitud, valga la redundancia, de información pública al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, por la lista de colonias que tiene como catalogadas con problemas de calidad del agua. Y me envió esto, que quiero compartírselos, y que si están más interesados, por supuesto que les puedo pasar la información. En un lado, el link está a las colonias cuya agua se puede utilizar para los servicios de hogar y su consumo no tiene riesgos. Aquí están las colonias Arenal, Nueva del Rosario,
trabajadores de hierro, etcétera. Y del otro lado, enlista aquellas colonias cuya agua se puede utilizar para los diferentes servicios del hogar, pero ya no dice nada más, ¿no? Entonces, una puede intuir que su consumo sí tiene riesgos. Entonces, aquí, aunque son menos las colonias, sí son importantes. Las que están en rojo son un par de casos a los que nosotras fuimos y se hizo el trabajo de campo ahí en Santa María Tahuacán, Santa Marta Acatitla, y por supuesto que hay problemas muy serios de calidad del agua ahí. Xochimilco, por si hay mucha gente de Xochimilco, bueno, salió la colonia La Concha y Tierra Nueva. Dicen que si se consume el agua no causa riesgos, ¿no? Bueno, ya les voy a plantear un poquito de los resultados ya tengo 15 minutos más, que encontré en mi trabajo de campo. Hice 60 entrevistas en varias alcaldías y apliqué 222 encuestas también en estos lugares. Rápidamente, la mayor parte de la población percibe que su servicio es regular, ¿no? Muy poca gente dijo que muy bueno, pero también por ahí se van en cantidades el bueno y el muy malo, ¿no? Es nuestra primera gráfica. También en cuanto a cuánto tiempo recibes el agua, la mayor parte dice que solamente algunos días a la semana, 2 o 3 días a la semana reciben el agua. Después, en segundo lugar, aparece la opción de diario con cortes, y diario sin cortes con un 23%, esporádica con un 9%, cada 15 días con un 5%, etc. En tiempo, en minutos, este es tandeo tiempo, ¿no? La mayor parte de la población dijo que tenía 6 horas al día, nada más agua, después le seguía 5 y así va disminuyendo. Pero esto es muy importante, el 64%, es decir, 6 de cada 10 personas dijeron no tiene hora el agua para llegar, no sabemos a qué hora va a llegar el agua. Igual con los días de la semana, el 51%, o sea, 5 de cada 10 personas dicen no sabemos en qué día va a llegar el agua, no tiene día. Y hay personas que se cruzan con no sabemos ni qué día ni a qué hora va a llegar el agua. Esto me recordó algunas frases que me decían, ¿no? Creo que viene solo una vez a la semana en la madrugada, me comentaban, y es de martes a miércoles, ¿no? Como tenían claramente el horario y los días. Y hay personas que no saben, ¿no? De los 40 años que llevo viviendo aquí, te llega un día, 2 no, 3 no, y así. Entonces aquí ya podemos ver una diferencia, ¿no? O sea, la vulnerabilidad partimos de que todo este contexto ya es vulnerable. Pero las personas que saben qué días les va a llegar el agua tienen otro nivel de vulnerabilidad que las personas que no tienen idea y no saben en qué día les va a llegar. Esto es sobre el tandeo. Si consideran, ¿no? En una parte de la exposición, que el tandeo se da solamente en zonas con bajos ingresos, por ejemplo, la mayoría dijo que sí, que el tandeo era una condición de pobreza, ¿no? Algunas citas que me llamaban mucho la atención fueron estas. Ellos tienen tinas para bañarse, nosotros tenemos tinas para juntar y reciclar el agua, ¿no? O sea, como esa percepción es un trato distinto hacia nosotras y hacia nosotros. También en términos de calidad del agua, pues la gente ha experimentado, sobre todo en San Lorenzo Tezonco, en Santa Marta Catitla, en Santa María Tahuacán, serios problemas de color, de olor, de textura. Hay veces que decían, aquí el agua sale como si fuera drenaje. Y hay veces que decían, no como si fuera, sino aquí el agua no es agua tratada, es agua de drenaje, mandan directamente agua de drenaje. Y eso se refleja también no solo en la salud, sino en su percepción, ¿no? O sea, ellos dicen, por ejemplo, nos bañamos y ya hasta sentimos que ni nos bañamos bien, nomás ensuciamos nuestro jabón, me comentan, ¿no? Me pareció muy interesante poner esta otra cita, porque a pesar de que yo hice la investigación de qué colonias, dónde, y me fui al lugar, al llegar al lugar y preguntaba, mi primera pregunta era, buenas tardes, ¿qué pasa con el agua aquí? Para no influir ninguna respuesta.
había mucha gente que me decía, nada, no, aquí todo bien. Entonces yo les insistía en como, bueno, ¿tienen agua todo el día? No, llega cada 3 días en la mañana. O, el agua es potable. No, sale muy sucia, ¿no? Entonces esto es lo que a mí me hizo como decir, ¿por qué esta población dice que no pasa nada con el agua? O cuando les digo que si tiene agua, la gente dice, sí, sí tengo, siempre tengo, aunque lleven 13 años con tandeo y que les llegue cada 3 días, gente me dice, yo tengo un hilito, el chorrito, las gotitas nunca dejan de caer y por eso tengo. Entonces un poco el objetivo de esta presentación es que hay que hacer conciencia sobre algo que parece normal, no es normal y hay que cuestionarlo y hay que reflexionar. Algunas de las preguntas sobre qué es lo que los expone a vulnerabilidad por el tandeo, el agua sucia, se habían concretado, en la pregunta ¿por qué considera que ocurre esto? Entonces hubo 59 combinaciones de respuestas entre por infraestructura y las autoridades corruptas, entre las fugas y porque la mandan a zonas con altos ingresos. La respuesta más común fue temas relacionados a la infraestructura, la red, la tubería, etcétera, ¿no? Que es vieja, que no se le da mantenimiento, etcétera. La siguiente respuesta más común fue, no sé por qué ocurre esto en mi vivienda o en mi colonia, ¿no? O también señalaban temas de urbanización, porque hay más población, porque han construido más edificios, etcétera. Y me pareció también interesante traer 3 explicaciones que se refieren a las pipas, ¿no? El problema para mucha población no es que tengan tandeo, o sea, no es que les llegue de vez en cuando, ¿no? Incluso me decían, no, todo bien, aquí no pasa nada, yo tengo mi chorrito, tengo mi hilito y tengo agua, yo me las arreglo. Lo que les enojaba a estas personas, lo que les indignaba, era que, por ejemplo, que las fugas no se arreglaran a tiempo, o que las fugas no quedaran bien, o que si el gobierno les decía, te voy a mandar una pipa, la pipa llegaba un mes después. O sea, eran más cuestiones administrativas que el tandeo en sí. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Otra forma de saber cuál es la sensibilidad de esta población es sobre, y que ustedes se pueden reconocer o pueden entender de qué estoy hablando, al preguntar qué es lo que más le preocupa de esta situación, de que tienen poca agua o sale así, ¿en qué es lo primero que piensa? Y aquí hubo respuestas muy interesantes. Bueno, la mayoría hablaba sobre temas de salud, sobre todo temas de salud. Actualmente, o sea, ahora, en el presente inmediato, lo que más le preocupaba era que tuvieran granitos en la piel, ronchas, comezón, manchitas en la piel, etcétera. La segunda preocupación más importante era el baño, el sanitario y la higiene personal, ¿no? Y la tercera era la alimentación y las cosas que tuvieran que ver con los alimentos, con beber agua, etcétera. También les hice la pregunta de qué era lo que más les preocuparía en un contexto donde ya no hubiera una sola gota de agua. Era un escenario extremo, igual les invito a reflexionar sobre esto, en qué primero pensarían. Y las personas decían en la salud, o sea, la salud sí o sí, pero ahí ya la segunda respuesta cambió, ya no era el baño como ahora. Ahí les preocuparía la alimentación y en tercer lugar el baño, que siguen siendo preponderantes. Otra de las preguntas para poder entender cuál es el impacto de esta situación en sus vidas es preguntándoles simple, ¿qué siente en este contexto? ¿Qué siente vivir con poca agua o con este tipo de calidad de agua? La respuesta más frecuente fue enojo, mucho enojo. Y bueno, se fueron desagregando algunas otras. Ahí podemos observar que también decía no, nada, ninguno, ya me acostumbré, ¿no? Preocupación y decepción, desencanto, ¿no? Y muchos otros que si analizamos con detenimiento, pues podemos encontrar también estos procesos subjetivos de emociones y de sentimientos que el IPCC, por supuesto, no va a contemplar, pero desde esta propuesta también son parte de la vulnerabilidad hídrica del tandeo de la calidad del agua.
Bueno, esto rápidamente, uno de los principales impactos de la gente era el gasto que hacía para pagar el servicio, para pagar la pipa, para pagar los garrafones. La gente semanalmente gastaba entre 50 y 100 pesos, por ejemplo, para pagar garrafones para su vivienda. Y por supuesto que la mayor parte de la población entrevistada dijo, esto me afecta a mi economía familiar, ¿no? Y además sienten cierta indignación porque se paga el servicio y no se tiene agua, ¿no? Hice algunas cosas para entender un poquito esto que les decía del hábitus y de cómo podríamos relacionar lo que interpretan y lo que perciben con lo que hacen. Entonces, por ejemplo, encontré varias relaciones interesantes quienes decían que el problema actual era porque las autoridades eran corruptas, eran deshonestas, no se interesaban por los problemas de la población. Lo que hacían estas personas que piensan esto son reciclar, comprar garrafones y almacenar en cisterna, por ejemplo, ¿no? En cambio, por ejemplo, si decían, bueno, porque es un problema de mantenimiento, no le dan mantenimiento, la mayoría de las personas lo que hacía era solamente almacenar en tinaco. Entonces, esto es un poco como si vemos estas sutilezas, me parece que podríamos atender de manera más directa a la población que está afectada por este contexto del tandeo y de la mala calidad del agua. De aquí lo que les podría comentar rápidamente es que a la mayor parte de la población, el agua que almacena, la mayor parte de la población almacena agua. Y el agua que almacena le dura entre una semana y menos de una semana. Sin embargo, hay personas que reciben el agua no cada semana, sino cada 15 días o cada mes. Entonces, localizar la gente, bueno, en teoría no debería de recibir después de tanto tiempo el agua, pero esta población es realmente la que también tiene un nivel de exposición muy alto, ¿no? Y además, lo que hacen estas personas para poder responder como a esa falta de agua, esto es bien interesante, porque solamente es esperar, ¿no? O sea, si hay mala calidad del agua, por ejemplo, las personas solamente esperan a que el agua se asiente o que se baje polvito, etc. Esto es lo que les decía sobre la calidad del agua, como que voy a insistir en esto, que siempre hablas de calidad del agua, la mayoría de las prácticas es una no práctica, ¿no? Está la opción de nada, ¿no? Y el 15% de la población dijo nada. Cuando sale así, no hago nada, ¿no? Nada, pero así la usan. Y eso es el riesgo que hay, ¿no? Por eso me parece que las autoridades deben de detallar y desmenuzar todas estas posibilidades de relación de las prácticas que tiene la población, ¿no? El 8%, por ejemplo, esperan nada más a que se asiente lo que les decía, ¿no? La parte lodosa, la tierra, etcétera. El 6% cuela con telas, con trapos, con calcetines. El agua, solo el 5% usa filtros y el 5% compra garrafones, ¿no? Entonces, si tenemos esta distribución de prácticas, me parece que una política puede estar mejor dirigida a una población vulnerable. Entonces, bueno, les voy a presentar como rápidamente un cuadrito que nos lleva un poco a pensar en qué momento, en qué fase estamos nosotros, ustedes. Yo les decía que la ansiedad adaptativa tiene todas estas fases y tiene todos estos momentos que yo encontré en la literatura, pero me di cuenta que eran momentos de un proceso de adaptación mucho más largo y creo que también sirve mucho para el espacio. La mayoría de las prácticas que realiza la gente, tanto para enfrentar el tandeo como para enfrentar la calidad, es esto, para responder. O sea, la gente hace cosas para responder inmediato. Tal vez en segundo lugar sea para prever. Y nunca para superar y mucho menos para adaptarse, ¿no? Pero hay algunas respuestas que por la teoría uno puede intuir que si se llevan a cabo de manera correcta, pueden tener ciertos impactos y pueden tener ciertos beneficios. Por ejemplo, la organización o oposición de proyectos que tienen que ver con desarrollos inmobiliarios, etcétera, ¿no?
aunque muy poca población se refirió a esta, con la experiencia, estas acciones, estas prácticas colectivas, la reforestación, por ejemplo, están dirigidas para evitar el impacto del daño, ¿no? El impacto en este caso, del tandeo, el impacto de la mala calidad del agua. Entonces, me quería dejarlo sobre la mesa para que vean la importancia de esta actividad, de esta práctica que yo le nombro, y que además no es tan común. O sea, de las 222 personas que entrevisté, muy poquitas hablaron de estas, tal vez 2 o 3, ¿no? Y eso que fui a lugares donde hay una organización y una trayectoria política muy importante. Rápidamente, cuando hablo del cambio climático, ¿no? Esto es muy interesante porque la mayor parte de la población pues no está pensando en el futuro, ¿no? Como que tenemos este problema tan inmediato, entonces no estamos pensando en que tal vez ahora sí es un problema de gestión y en un futuro es ya cuando recibamos el impacto del cambio climático sea peor, etc. Entonces, les hicimos una pregunta: ¿qué tan preparada está para responder al cambio climático en este contexto? La mayor parte dijo, no, nada. Alguna otra parte dijo, bueno, poco, ¿no? Y también tiene relación, ¿no? O sea, quienes dijeron nada, se explican el problema como un tema de infraestructura, como un tema de redes. Esto pasa porque no hay mantenimiento de las redes. ¿Qué es lo que hacen estas personas que dicen, no, yo no estoy para nada preparada para el cambio climático? Pues solamente almacenan agua en tinaco, ¿no? Y así. Si observamos la respuesta de muchos, yo estoy muy preparada para enfrentar el impacto del cambio climático. Lo que ellos explican como problema, esto está así, esto está pasando, el tandeo de la mala calidad por falta de cultura del agua. ¿Y qué es lo que hace en su vivienda? Bueno, yo almaceno en tinaco, yo almaceno en cisterna, yo compro garrafones y yo reciclo. Ahí podemos observar como distintas experiencias y que además pues van reconstruyendo esta vulnerabilidad, van reconfigurando y se van encontrando pues, las explicaciones de por qué pasa y qué es lo que hace en este presente frente a eso, y bueno, ¿no? También en perspectiva hacia el futuro. Esto es muy interesante porque le preguntamos a las personas cómo se prevendría para enfrentar el cambio climático, qué haría, ¿no? Si estuviera ya en esa situación. La mayoría dijo lo mismo que se hace ahora, pues almacenar, compraría garrafones, solicitaría pipas públicas, pipas privadas, invertiría en cultura del agua, etc. No solo el 1% de todas las entrevistadas y entrevistados hicieron relación a prácticas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y solo el 2% señaló a la organización como una capacidad para poder evitar el impacto, ¿no? Son muy poquitas personas, lo que también refleja que la chamba de concientizar y de seguir informando todavía es larga y todavía es mucho, digamos, ¿no? Esta pregunta sobre si usted fuera la principal autoridad del agua, si la máxima autoridad del agua, ¿qué haría para resolver el problema? Igual les invito a que puedan como pensar en esto. Ya sabemos que es una complejidad muy enredada, pero yo quería un poco meter esta pregunta para contraponer un poco si tenía relación con lo que me decían de cuál era el problema o por qué pasaba el tandeo, cuáles eran sus propuestas, etcétera, ¿no? Entonces fue muy interesante y la verdad muy hermoso poder encontrar que la principal respuesta fue, bueno, si yo tuviera ese poder, haría una gestión equitativa del agua, ¿sí? Le daría lo mismo a todos y todas, ¿no? Nadie tendría más que otras y otros, ¿no? Si es una cubeta, le daría una cubeta a todos y todas. Entonces esa respuesta, la verdad, es un poco también lo que tratamos de responder con esta investigación. Bueno, todo este contexto y esta situación, ¿no? Tenemos una emergencia sanitaria, tenemos una sequía a nivel nacional, hay colonias donde en 90 días no han tenido acceso al agua y les cobran entre 1,000 y 3,000 pesos la pipa. El último pueblo en el que pude hacer las encuestas fue San Lorenzo Acopilco, en Coajimalpa, y ahí esto fue a principios de marzo, y ahí ya les habían dicho que no les iban a mandar agua de pipa hasta nuevo aviso por la situación del COVID.
Se ha incrementado el consumo del agua en un 20 al 30%, y bueno, la principal recomendación de las autoridades relacionadas al agua es el cuidado, que quienes tengan el agua puedan cuidarla al máximo y puedan reciclarla, porque la presión es mucho mayor. Algunas ideas sueltas que quiero decir sobre, bueno, entonces la vulnerabilidad, ¿dónde hay más vulnerabilidad? Bueno, esa es una sorpresa, o es la segunda investigación, porque hasta el momento voy aquí, ya tengo planteado poder hacer un índice de vulnerabilidad por el tandeo y por la mala calidad del agua, pero puedo decir algunas ideas. Es una cosa que se conozca cuándo llega el agua y cuándo no. Cuando no sabes cuándo va a llegar el agua, ahí hay un foco rojo, mucho más rojo que cuando sabes cuándo te va a llegar el agua por tandeo. Hay un foco rojo cuando el agua llega sucia y no se puede utilizar. Pero hay un foco mucho más rojo cuando el agua llega sucia y huele muy feo, y ahí sí no hay forma de utilizarla. La mayor parte de la población sí utiliza el agua que le llega, incluso con tierra o con otros residuos, la usa. Pero el olor impide el uso del agua, ¿no? Hay un foco rojo cuando está generando enfermedades. Hay un foco rojo cuando no hay el suficiente tamaño de almacenamiento en el agua, para el agua. Hay un foco rojo cuando toda la responsabilidad también depende de la mujer. Es decir, hay varias condiciones, hay varios criterios que he ido viendo y observando, que son ideas sueltas apenas, pero bueno, que si las pude encontrar en una investigación de estudiante, me parece que el gobierno, con todos los recursos que tiene, puede hacer mucho más, ¿no? Quisiera dejar algunas ideas claras, ¿no? Ahora el problema del agua es un problema de gestión. Es cierto que tenemos un contexto de sequía, pero no es que no haya agua, sino que no se distribuye de la manera equitativa. SACMEX ha mencionado que el agua se concentra en las primeras colonias del poniente, y por eso su campaña de si tienes jardín, no lo riegues, o etcétera, ¿no? Bueno, que quede ese claro, pero que vamos para el camino de los impactos del cambio climático. Y eso va a agudizar totalmente la situación. Y eso va a agudizar, como ahora se ve, en un contexto de emergencia sanitaria, como puede ser en un sismo, que tenemos mucha posibilidad de volver a experimentar otro, o de una pandemia como la que estamos viviendo. Lo que quiero dejar claro también en este espacio es que hay que cuestionar lo habitual, o sea, no hay que normalizar este tipo de situaciones. Había personas que me decían, que yo les preguntaba, ¿y por qué cree que en otras zonas el agua salga potable, clara, transparente, con buen olor, que hasta se la puedan beber directamente? Y me miraban y me decían, eso no pasa, ¿en dónde pasa eso? Hay una pregunta sobre hasta dónde está este problema. Solo en su colonia, en su alcaldía, en la ciudad. La mayor parte de la gente dijo, este es solo un problema de esta colonia. El tandeo, la mala calidad es un problema de esta colonia. Así que, insisto, también falta mucho trabajo para seguir informando y seguir pues divulgando toda esta información, ¿no? Se tiene que definir bien los instrumentos de política pública, la autosuficiencia, también entre las acciones, el control de pipas, si esa va a ser la operación en contextos de emergencia como ahora. Si no estamos en contexto de emergencia, si hay un descontrol de pipas, imagínense ahora, ¿no? Y sobre todo una gestión basada en la consideración del ciclo natural del agua. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos de antemano a ti, Mar, por esta exposición, todos estos elementos que nos muestras. Bueno, pasaríamos como a los comentarios que pues, el auditorio nos ha venido haciendo, no sin antes, pues bueno, reiterarte las gracias. Pues bueno, es algo que en lo particular en Xochimilco pues se vive de manera bastante aguda, ¿no? Bueno, Xochimilco tiene como, digámoslo así, dos partes, ¿no? La parte como central, está como las chinampas, toda esta parte, y las partes altas, que son como de los pueblos de la montaña. Principalmente los problemas de aguas, ahí se viven, ¿no? Entonces a nosotros nos ha tocado pues participar con compañeros, estar con
pues, con distintas organizaciones, etcétera, que día a día están luchando pues por que en realidad el suministro de agua no sea un factor pues de desigualdad, ¿no? Y de marginación a una condición de pobreza que ya existe, ¿no? Entonces, nos es como muy ilustrativo todos los elementos que nos vienes a presentar, y yo creo que no solamente para Xochimilco, sino ya tú misma lo decías, ¿no? Toda la parte poniente, toda la parte sur, ¿no? Que carece como de todo este recurso. Pasaríamos como los comentarios que aquí la auditoría ha ido poniendo, y bueno, no sé si te parezca, pues. Sí, adelante. Bueno, entonces, la primer, comentario que hay al respecto, bueno, es una persona que se llama Oroel Quintana, bueno, pregunta por qué existen descargas en el lago. Supongo que se refiere a las descargas que hay en la zona de la Chinamperra, ¿no? Pero bueno, creo que tu tema no tenía mucho que ver ahí, ¿no? Entonces, no sé si tengas como algo que aportar o podemos como pasar a otro comentario. Bueno, te puedo mencionar rápidamente que las descargas se debe a una falta, como había mencionado en alguna partecita de la presentación, de tratamiento del agua, ¿no? Se trata solamente un muy bajo porcentaje del agua potable que se utiliza, y esto entre muchos factores, por temas de corrupción, que se construyeron muchas potabilizadoras, pero que no se hicieron los estudios suficientes de los pozos de agua, del agua que iban a recibir, y cuando quisieron operarlas, pues no, resultaba que no podían potabilizar porque no lo habían hecho correctamente, ¿no? Entonces ahí se quedó muchísimo dinero en elefantes blancos, ¿no? Es un negocio, de pronto tal vez si pudiese decir sin saber mucho, pero igual me voy a aventurar, como las descargas también es parte de un negocio y hay que pensarlo y hay que rastrearlo también, ¿no? Una invitación a seguir investigando sobre eso. Ya, muchas gracias. Sí, evidentemente, bueno, es una cosa como muy compleja, pero bueno, muchas personas en todas estas zonas sí hablan de las potabilizadoras, hablan como del proceso de invasión y de urbanización que se extiende en zona Chinamperra y que es como prácticamente imposible poner drenaje, ¿no? En estas partes. Entonces, bueno, eso es un tema, yo creo que por su complejidad merecería como tratarlo aparte, pues, pero yo creo que de entrada sí es algo que para nuestra realidad en Xochimilco, yo creo que es importante, ¿no? Te agradecemos pues el comentario. Otra persona, Patricia Ábalos, comenta que el tandeo no es justo, deja la responsabilidad de determinar a quien le da agua a la gente sin capacidad ni criterio. Personas viscerales, y que ya ni decir sobre la calidad, ni quién le llegará, ¿no? Bueno, dice que esto pasa seguido en la alcaldía Xochimilco, concretamente en el pueblo de Tuyihualco. Sí, es cierto, o sea, y creo que la opinión de la compañera es justo como esta propuesta de reentender como la vulnerabilidad relacional también, ¿no? Hay otros procesos, por ejemplo, me llama mucho la atención que empiece diciendo que no es justo, que es injusto, ¿no? Porque son esos procesos subjetivos los que también se deben considerar, y por supuesto en órganos como los del IPCC no se aterrizan todas esas cuestiones subjetivas que son muy importantes y que también influyen en no solo cómo perciben y explican su contexto, sino en lo que hacen, en las prácticas que llevan a cabo. Así que muchas gracias por el comentario. Ya, bueno, otra persona comenta, ¿no? Sobre, bueno, dice, en la Constitución de la Ciudad de México sí se establece que se debe de hacer diariamente el suministro, más allá que la Constitución Federal, pero sí es cierto que no se habla sobre la continuidad en ningún instrumento de la Ciudad de México. Claro, eso es como, justo por la complejidad que tiene decir, bueno, vamos a dar continuidad, es muy difícil y es muy complejo poder como hablar de
cuántas horas seguidas por zonas, cómo lo vas a determinar, pero se tiene que hacer en algún momento, se tiene que hacer porque en algún momento la mayor parte de la población se va a abastecer así. Y como lo dije, si tú conoces el horario en el que va a llegar el agua al día, bueno, ¿no? O sea, tiene que haber un control, digamos, para el tandeo. Esto me recuerda a algo que no dije, pero de pronto en las entrevistas, cuando me decían, no, aquí, o sea, yo no tengo ningún problema, tengo tandeo y nada, tengo un hilito, un chorrito, pero en las propuestas, cuando yo les digo, bueno, ¿y usted qué haría? Y la gestión equitativa siempre la relacionaban con el tandeo, ¿no? Entonces ahí de pronto yo salí a campo en las entrevistas con el problema del tandeo, es el problema, ¿no? Pero la gente me dijo, no, el tandeo no es el problema, un tandeo organizado, un tandeo donde realmente sea equitativo y que no, como decía una señora en San Pedro Mártir, en Tlalpan, que no veas que sí tiene los 1000 litros y que a ti nada más te dan una cubeta, eso no es justo, ¿no? Pero si la gente lo percibe, porque la gente lo experimenta a diario, ¿no? Si se ve esa distribución justa, entonces por ahí es también una propuesta interesante que habría que profundizar más, pero quería plantear en la mesa, ¿no? Como bueno, y es la gente que recibe agua 3 veces a la semana, la que dijo, sí, el tandeo es la opción, ¿no? Incluso me llamó tanto la atención que en la encuesta que hice preguntaba si el tandeo sería una buena opción frente al desabasto y la gran parte de la población me dijo que sí, con todas estas condiciones, ¿no? Pero bueno, habría que repensarlo también. Sí, bueno, también creo que un elemento importante que mencionaste, ¿no? Es sobre, pues, como carácter político que existe sobre la cuestión como de la distribución y del tandeo, ¿no? Que está engarzado con, pues, preventas políticas, con clientelismos, que es una práctica histórica, ¿no? Que se ha venido haciendo por distintos gobiernos, ¿no? Y distintas administraciones de distintos partidos, ¿no? Entonces, creo que es precisamente lo que el auditorio y tú comentas, ¿no? Que hay una percepción precisamente de que dentro de la propia desigualdad hay otra desigualdad, ¿no? Sobre a qué grupos, a qué personas se le tiene que, o se le da, digamos, mayor cantidad, ¿no? Y puede ser, incluso se puede medir como por litros, ¿no? A estas personas les dieron más tambos, o a estas personas les llenaron su cisterna, y a nosotros nos dieron esta parte, ¿no? O sea, y es como muy claro, ¿no? O sea, mucha gente lo tiene muy claro, ¿no? Y dice, hay gente que está decidiendo a quién sí y a quién no, ¿no? Dentro de la propia desigualdad. Y yo creo que eso es, bueno, es importante como, pues, remarcarlo, ¿no? Y es un elemento, pues, bastante triste, ¿no? En toda esta problemática. Sí, sin duda es uno de los temas que se tienen que resolver inmediatamente, porque es cierto, o sea, me gustó mucho como lo definiste, ¿no? La desigualdad dentro de la desigualdad. La gente me decía, es que como yo no soy del partido, vienen las pipas, pero se saltan de casa, ¿no? O aquí ya no nos están dando agua porque aquí gana el PRD y como toda la ciudad es morena, pues ya aquí ya no nos quieren mandar agua, ¿no? Entonces la gente sí hace una relación de que es un trato político también. Ahora recién platicaba con un funcionario de SACMEX y le preguntaba cómo iba a resolver como esta cuestión de la captura política en el tema del tandeo y de la calidad del agua. Y bueno, su propuesta se basaba en saltar todos los dolores, ¿no? Y ahora lo que están haciendo desde esta administración es tener contacto directo las directivas con la población y con el problema. Entonces así ya mediadores de la alcaldía o mediadores de los partidos pues quedan, digamos, abajo, ¿no? Ya el trato es directo. Esto, o sea, no es la mejor democracia participativa, pero en esta forma administrativa pues está funcionando. Ya, bueno, es importante, bueno, al menos que comentes esto, ¿no? Creo que de las cosas que observamos del nuevo gobierno, creo que precisamente, ¿no? O sea, brincarse como los operadores, ¿no? Porque son estas personas quienes deciden, quienes aglutinan a la gente, a quien lucran, pues, con una necesidad muy honda, ¿no? Y más en estos tiempos de pandemia.
Claro. Ya, pasaremos al siguiente comentario. Brenda Rodríguez, bueno, te manda bastantes felicitaciones, que es fantástico tu análisis, y quiere preguntarte algo. Si en tu análisis integraste el enfoque de género y dónde pueden consultar tu investigación. Ok, quería, dentro de la teoría, si dentro de la vivienda hay habitantes con ciertas características, la vulnerabilidad aumenta o no. Si hay mujeres, es cierto rango; si hay personas enfermas, es cierto rango; si hay niños y niñas, es cierto rango, ¿no? Yo en una de mis preguntas de la investigación que le expuse es cuál era el género de las personas que habitaba dentro de la vivienda, y la gran mayoría, salvo como unos 5 casos, siempre había más mujeres que hombres, ¿no? Y sobre todo niñas, hay muchas niñas. Esto sí lo voy a integrar ya en otra parte, todavía no se puede, que bueno, lo estoy como construyendo apenas. Esto va a ser parte del índice de vulnerabilidad que en los próximos días quiero entrarle, y espero que haya segunda parte para poderles compartir los resultados, pero sí está considerado en ese tema, y bueno, cabe decir que la mayor parte de las personas que me compartieron todas estas experiencias y todas estas opiniones fueron mujeres, casi el 80%. Ya, sí, una vez más vemos el tema, pues, de la presencia pues, de las mujeres, ¿no? Que están frente a las dificultades resolviendo, etcétera, ¿no? Yo creo que pues es importante darle como seguimiento a esta propuesta que estás elaborando, y bueno, de todos modos, nosotros dentro de la coordinación vamos a estar pasando pues tus contactos, tus redes, para que pues, la gente que tenga más inquietud pueda pues ya escribirte directamente y empezar a ver, ¿no?, dónde andas, qué andas haciendo, y sobre todo cuál es tu opinión sobre pues todo este problema, ¿no?, lo que es la desigualdad y el tandeo, ¿no? Pasamos a otra pregunta. La demanda aumenta y la zona de recarga de los mantos freáticos se reduce, además de que se contaminan los asentamientos irregulares. ¿Qué propone para resolver este problema? Ay, ese es un tema súper complicado. Primero, atender, o sea, primero es un tema de desigualdad en general, desigualdad en el acceso a la vivienda, ¿no? Y además desigualdad en el acceso a la vivienda digna. Es un tema que no es el centro ni un tema central, digamos, de la investigación, pero es cierto que el impacto de la urbanización, no solamente de los asentamientos irregulares o de estos grupos de estas personas que han habitado por necesidad, por supuesto, en estas condiciones, sino también por muchos intereses de empresarios, ¿no? O sea, también hay que poner el lente en todo este sector empresarial, en este sector industrial que está en zonas donde no deberían de estar, y que atenta también contra el ciclo natural del agua, ¿no? Y que afecta también no solamente en las orillas, sino también al interior, como mencionaba. SACMEX tiene la responsabilidad de otorgar los dictámenes de factibilidad hídrica, es decir, hace una investigación de cuánta agua hay en esas zonas, si no hay presión, si hay demanda, si está equilibrado, si hay un desbalance hídrico, y con base en eso tiene que decidir si da la aprobación, digamos, para que no solo se construyan edificios o se construyan centros comerciales, ¿no? Y aunque él dice aquí, ustedes pueden entrar a su página, esto lo aprendí de Alejandro, ¿no? Que el mapa está en todo rojo, porque ahí ya hay una acción hídrica muy fuerte, ya no se puede construir una casa más ahí. Bueno, pero permite que operen, que se haga una comercial mexicana, por ejemplo, o permite nuevos condominios, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es mucho más compleja, ¿no?, que las personas que han terminado en estas áreas, y que también al interior de la ciudad nosotros podemos ver en
no días en el centro, que hay muchísimos nuevos condominios de vivienda, pero no de vivienda, digamos, para la mayor parte de la población de la ciudad, que es de ingresos bajos o ingresos medios bajos, sino de ingresos realmente altos, ¿no? De clase media alta. Entonces, sí hay que seguir poniendo, y bueno, quisiera decir que también la coordinación de pueblos originarios y colonias de Xochimilco, pues sí, siempre está ahí con la lupa viendo qué más se hace, ¿no? Y hay que aprender las y los demás del resto de las alcaldías de esa experiencia. Ya, muchas gracias, ¿no? Igual vamos a ir poniendo como ya un poquito más el acelerador, ya estamos sobrepasando un poquito más el tiempo, pero creo que vale la pena, ¿no? Decirlo, ¿no? Bueno, ya agotar, digamos, las últimas dos preguntas, comentarios, y daríamos como un redondear, digamos, esta discusión para ir cerrando. Bueno, Temblor Muñoz dice, el cambio climático ya está presente. Quizás los resultados puedan interpretarse en este contexto y la carencia o insuficiencia de infraestructura, lo que hace los entrevistados ya tiene un sesgo adaptativo al a impactos climáticos. Ok, por lo que entendí del comentario es que las personas sí o sí ya tienen una relación o una percepción y una interpretación sobre el cambio climático, ¿no? Algo que me sorprendió es que cuando yo les planteaba algún escenario que es muy común a los escenarios que los expertos hacen sobre el cambio climático, sobre las sequías, sobre la mayor disponibilidad de agua, pero también con lluvias muy torrenciales y muy fuertes, pero en menos tiempo, y les decía como que se imaginaran que un escenario en donde hubiese muy poca agua, un escenario muy de cambio climático que en muchas ciudades del mundo ya está pasando, la gente decía, no sé cómo sería, no me puedo imaginar, y además me lo decía con su rostro, con su cuerpo, como no sé cómo sería una situación así. Pareciera que el cambio climático, como es un tema que muchas personas estamos acostumbradas a escuchar, pareciera que el resto de la población ya lo ha interiorizado, ya lo ha reflexionado, pero lo que encontré en esta investigación es que no necesariamente es así. Incluso muy poquitas personas relacionan a lo que está pasando actualmente con temas ambientales, ¿no? Por ejemplo, con la deforestación, con que los ríos se están secando, etcétera. Fueron con la mano contada, literalmente, 5 personas que me hablaron de cuestiones ambientales, ¿no? Y la mayoría, como les repito, es que hay fugas, y es que la tubería, o es que la red, o es que las autoridades son corruptas, o no sé, pero esta relación con el tema del cambio climático todavía no está muy interiorizada en el resto de la población. Ya, Gil Reyes comenta, bueno, igual ya podría darte como las últimas dos preguntas para ir cerrando. Bueno, Gil dice, si el tandeo lleva agua limpia y útil para el consumo humano, ¿es bueno el suministro o no? Y la última es, bueno, que les gustaría saber tu opinión sobre el programa de cosecha de lluvia. Muy bien, pues agradezco mucho la pregunta sobre si el tandeo es un buen suministro, ¿no? Porque esa justa es como la controversia interna. Como yo salí acá, el tandeo es un problema. No puede ser que la gente no tenga agua todo el día, todos los días. Y cuando estoy en el campo y la gente me dice, todo bien, o sea, nosotros nos acostumbramos, pero ¿por qué otras zonas sí tienen agua todo el día y bien clarita, ¿no? La gente comparaba. Mi esposo es albañil y va a trabajar a Polanco, y me dice, mira, te lo juro que yo vi que el chorro de la llave del lavabo era blanco, transparente, y la probé y estaba bien rica. Eso es lo que la gente es lo que percibe como esta desigualdad en el acceso que hay que atender, ¿no? O sea, yo le decía al funcionario del sistema de aguas que la gente realmente está percibiendo que sí es un trato desigual en la distribución de agua, y que no es casualidad que la población de zonas con más ingresos tengan servicio de agua que las zonas con menores. Y bueno, en todo esto justo me llevé a replantear mi posición sobre el tandeo, que no esperaba de mí. Me he transformado mucho.
si el agua puede dotar y si el gobierno asegura que la persona pueda almacenar el agua para que le dure el tiempo que necesita para las actividades y también todas las necesidades que tiene en su vivienda y que le va a llegar exactamente el día que le va a llegar, me parece que, por supuesto, es una opción, digamos, de botón de alarma como muy excepcional, ¿no? Primero se tienen que resolver muchas otras cuestiones, se tienen que poner en muchas, por ejemplo, el tema de las tomas ilegales, ¿no? El 40% del agua en la tubería, se tiene que poner muchas atención en otras cosas, y después de todo eso, si en cierto el tandeo puede resultar una opción, me parece que en estas condiciones, ¿no? Ahora, afortunadamente el compañero ya me dio otra, ¿no? Agua limpia sí o sí, agua potable con las condiciones de calidad sí o sí, con un control exacto de hora, con un control exacto de día, que sea público, que se sepa que si aquí me llega lunes, martes, miércoles esta cantidad, allá también, allá en el norte, allá en las lomas, también va a llegar esos días esa cantidad, ¿no? Entonces me hizo replantear mi posición al tandeo, sobre todo para esta demanda de cómo vamos a cubrir el mano al agua, ¿no? Cómo vamos a hacer que sea un servicio equitativo y además que sea universal. Y bueno, si pensamos en dotar de agua, habría que hacer cuentas, si no soy ingeniera hidráulica, pero habría que hacer cuentas si se dota de agua todos los días, todo el día, toda la población, cuánta agua necesitaríamos, ¿no? Es muy probable que no la tengamos, es muy probable que la acuífero, la Subcuenca, Cutzamala y Lerma no los tengan y que no haya cerca, pero en ese caso, entonces, ¿cómo vamos a hacer que todas y todos tengan la misma cantidad de agua? Respondiendo a las necesidades que tiene cada población, ¿no? Y de la cosecha de agua de lluvia, por supuesto que ha sido una de las opciones de gestión sustentable del agua. En las colonias ya varias, sobre todo en Iztapalapa, hay muchos tlaloques, estos temas de isla urbana, y bueno, tiene muchos beneficios, en el sentido de que mucha población dice, yo tomo el agua que sale más limpia de la lluvia, ya sabe que recolectamos agua de la lluvia, siempre sale vuelta un poquito, sale más limpia el agua de la lluvia que el agua de la llave, por eso yo el agua de lluvia sí lo utilizo en zonas, y también otras personas decían ver como los contras de esta técnica, ¿no? Me decían, pues sí, lo pusieron, no me cobraron nada, todo bien, pero no llovió, casi no llovió, entonces no pude con suficiente agua. Me parece una excelente opción para lugares, para viviendas que son muy focalizados y que en temporada de lluvias sí puede hacer mucho la diferencia. Ya, pues bueno, este tema da para bastante. Yo quisiera cerrar comentando como dos cosas que tú nos has venido, que tú nos trajiste, ¿no? Principalmente la cuestión de que por una parte el cambio climático, el estrés hídrico, la sequía, etcétera, es un fenómeno que pasa, ¿no? Y que choca directamente con estas otras situaciones que hacen que el problema del agua sea mayúsculo, es decir, la red clientelar, la política, el proceso por sí mismo. O sea, fue muy, muy claro lo que tú nos comentaste, ¿no? Sobre esta desigualdad. O sea, la desigualdad del agua tiene que ver con una desigualdad socioeconómica directamente, ¿no? ¿Por qué gente de Polanco no tiene proyectos de cosecha de agua, tiene agua, ¿no? ¿Y por qué otras zonas donde pues está alojado principalmente la clase trabajadora tiene agua sucia, ¿no? O sea, creo que el ejemplo que acabas de poner es muy, 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 ejemplifica bastante toda esta desigualdad, ¿no? Y bueno, también, ¿no? Que esta cuestión como del tanteo en sí misma, la desigualdad en la misma desigualdad, tiene que ver con una práctica política, ¿no? O sea, el tanteo es una práctica pues, de desigualdad, pero también es una práctica política, ¿no? Y precisamente creo que es la gran duda, ¿no? Sobre la cuestión como de los números, ¿no? De realmente hay tanta agua para repartirse, o sea, y en otros lugares, o sea, no sé,
la suficiente riqueza como en otros lugares. Es decir, realmente existe agua para todos. O sea, ¿por qué existe gente que tiene a manos llenas más y hay otras personas que tienen que estar incluso gastando más en el tandeo que si tuvieran una toma propiamente, ¿no? Desde el servicio, ¿no? Entonces yo creo que es una discusión como bastante rica todavía, y bueno, te agradecemos que nos hayas traído como esta serie de temas, ¿no? También, bueno, ya tú lo decías, ¿no? Acá en Xochimilco, bueno, estamos preocupados, estamos buscando información, mirando, digamos, pues las concesiones que se están dando a privados, una serie de elementos, ¿no? Sobre la cuestión también de esas comerciales, que eso agrava más la situación de la... pues bueno, se ha generado también procesos organizativos. En varios pueblos aquí en Xochimilco existen algo que se llaman comisiones del agua, ¿no? Son vecinos, son juntas vecinales que están peleándose con la alcaldía, peleándose con SACMEX para tratar de coordinar, de dirigir, de opinar, de incidir sobre el proceso, pues, de tandeo, ¿no? Ya ni siquiera suministro, sino del tandeo, ¿no? Y ellos pues están día a día y siempre son cuestiones como bastante complejas para solucionar el suministro a la semana o a los 15 días, ¿no? Existen en distintas zonas que incluso tienen tomas de agua, pero no les caen, ¿no? Entonces, bueno, toda esta información, pues bueno, va a ser para la gente de Xochimilco y también para las personas pues que están organizándose, ¿no? Que están enfrentándose a este problema, ¿no? Los compañeros de San Luis, la Comisión del Agua de San Lucas, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que abrazamos totalmente la información que nos traes y todos los datos, ¿no? que pues, nos van a servir para, pues, nuestra lucha, la resistencia que estamos haciendo acá en Xochimilco, ¿no? Muchas gracias. Estoy a su disposición para todo lo que quieran aclarar, toda la información que necesiten. Y bueno, también nos voy a aprovechar para decir si alguna vez los puedo visitar, cuando pase esto, por supuesto. Y bueno, para platicar un poquito más sobre y bueno, el mensaje final, como hay que cuestionar la desigualdad. Ustedes lo han hecho desde hace mucho tiempo, han tenido muchos logros también y tienen una organización y una fuerza comunitaria magnífica. Entonces, quisiera decir que como ustedes hay que replantearnos todos y todas esa normalidad que no es mal y que hay que pensar siempre de manera creativa y siempre con el respeto a la naturaleza y al medio. Sí, claro que sí. Digamos, nuestra postura es que mientras existe una desigualdad en la distribución del agua, habrá un motivo y un impulso por luchar para eliminar esta desigualdad y obviamente para que todos nuestros vecinos, nuestros pueblos, tengamos un derecho humano real al agua. Excelente. Bueno, te agradecemos. Una vez más, vamos nosotros a continuar, bueno, vamos a poner tus redes. También tenemos un sitio ya en YouTube. Vamos a subir este video para que lo podamos pasar el enlace y pues, digamos, esta información siga recorriendo, siga siendo materia de debate. Y bueno, agradecemos a todo nuestro auditorio. Pues bueno, nos pasamos un poquito más, no importa, pero digamos el tema daba para esto. Bueno, yo me despido, me llamo Mauricio Vázquez y bueno, desde acá, desde Santa María Tepepan, pues te abrazamos, te saludamos a ti y a todo nuestro auditorio. Hermoso, bueno, les mando un abrazo y muchas gracias por el espacio y por todo lo que nos han dado. Gracias. Vale, sí, y cuenta con la invitación cuando tenemos que vender a los pueblos. Bueno, te agradecemos y nos despedimos. Buenas tardes. Gracias.